Bueno, estamos en la sesión de hoy, 4 de noviembre, enfocándonos en qué ocurrió con el soporte invisible, el papel de las familias y la división sexual del trabajo durante este momento optimista de expansión de la política social en América Latina. Un momento optimista que no solo tocó la política social, expresada en transferencias, en servicios, en menor medida en regulaciones, sino que también durante este periodo en la región aumentó el salario mínimo, aumentó el salario promedio y hubo una importante movilidad social ascendente a lo que se llamó una nueva clase media baja, una clase media precaria, digamos como pegada con ganchitos en términos de su capacidad de estar por encima de la línea de pobreza, pero en este periodo la región pasó de tener una mayor proporción de población en condiciones de pobreza a tener a que la mayoría de la gente estuviera en este medio económico. Entonces estamos hablando de un momento optimista. Y queríamos saber, dado que desde el principio hemos hablado de las profundas interrelaciones que existen entre la producción del bienestar, desde lo que los ingresos nos permiten comprar, desde lo que lo público nos permite acceder, pero también desde lo que el trabajo no remunerado produce en términos de valor y de bienestar, porque tenemos este enfoque de interrelaciones. Nos interesa ver qué ocurrió con las familias y con la división sexual del trabajo durante este periodo, o sea, en qué medida la vuelta del Estado mejoró el acceso de las mujeres y tal vez o incidió en las relaciones de género. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa tiene que ver con el bienestar de las mujeres como tales y otra tiene que ver con las transformaciones en las relaciones de poder que permean la división sexual del trabajo y las relaciones de género tanto al interior de la familia como atravesando la política social y el mercado laboral. Entonces, ese es el objetivo principal. Y tenemos como insumos unas paginitas de Spink Andersen y Palier del 2010, un trabajo que hicimos con Merike Bluefield en el 2014 y al que hice una breve referencia. O sea, este artículo es parte de una investigación más amplia a la que hice referencia la semana pasada. Y también dos videos cortos, uno de PNUD y otro mío, sobre, digamos, haciendo estos balances. Lo que ha ocurrido es que en el marco de una red latinoamericana que tenemos de análisis de la política social, esta red es parte de una red temática apoyada por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica y pues, y por el CIEP, por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. En el marco de esta red diseñamos un conjunto de materiales para trabajar con estudiantes de grado y posgrado. Parte de estos materiales los teníamos previstos para ensayar aquí en Costa Rica en marzo, justo una semana después de la declaratoria de la emergencia nacional a cuento del COVID. Como cancelamos esa actividad, volcamos nuestros recursos a materiales docentes multimedia que pudiéramos usar en diferentes partes de la región y del norte global, entre latinoamericanistas. Entonces, en lugar de hacerles yo un resumen, digamos, de cuáles considero que son los principales puntos para atender este objetivo de la sesión de hoy, les voy a compartir un muy breve video que acabo de grabar hace unos días, y también, bueno, que creo que cubre los puntos, todavía está en borrador, pero cubre los puntos, pero además luego, si tienen alguna devolución sobre el video en sí, pues me sería de mucha utilidad, pues porque estamos tratando de mejorar estos instrumentos para trabajar, como les decía, con estudiantes de grado y de posgrado en diferentes universidades latinoamericanas. Entonces, bueno, aquí vamos con este acercamiento. Como tuve que resetear la computadora, tengo algunas cositas así medio sueltas. Bueno, vamos. Hoy les voy a hablar de los retos de la política social para la protección de las mujeres y para la igualdad de género. Lo voy a hacer a partir de un artículo que escribimos Camila Arza y yo en el marco del Handbook de Política Social y Género, editado por Sheila Shaver en 2018.
En todo el mundo, y América Latina no es una excepción, las mujeres continuamos experimentando una importante desigualdad social y económica. En 1990, en América Latina, solo la mitad de todas las mujeres tenían un ingreso propio. La maternidad y las responsabilidades de cuidado y de trabajo doméstico continúan siendo determinantes de las posibilidades que las mujeres tenemos para estudiar, para insertarnos en el mercado laboral y para el tipo de inserción laboral que podemos tener. A partir del año 2000, en América Latina, y por los siguientes 15 años, la región vivió un retorno del Estado a una participación muy activa en el bienestar de la población. Lo que Camila Arce y yo queríamos saber es en qué medida este retorno del Estado tuvo beneficios, efectos positivos en la protección social de las mujeres y en la igualdad de género. Para explorar este tema, miramos 3 áreas principales de intervención de la política social: la protección de la vejez a través de las pensiones, la seguridad básica de ingresos a través de transferencias monetarias y el área emergente de los cuidados como asunto de política pública. ¿Qué encontramos? ¿Qué pasó en nuestra región durante este periodo de retorno del Estado? Bueno, pues esta es una región muy diversa en la que habitan más de 630 millones de personas distribuidas en 19 países. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, encontramos tendencias comunes. Una muy importante fue el protagonismo que las mujeres adquirieron en toda la política social durante este periodo y su acceso de manera creciente a los beneficios de la política social por derecho propio. Durante este periodo, las mujeres incrementaron su acceso a ingresos propios de manera tal de que al final del periodo la proporción de mujeres que tenía estos ingresos propios había aumentado en todas las edades urbanas y rurales, y solo 1/3 de las mujeres carecían de ingresos propios. Lo anterior, esto fue en buena medida posible por la expansión de los programas sociales. Viéndolo en mayor detalle, en materia de pensiones, se crearon o se ampliaron programas no contributivos que permitieron mayor autonomía, mayor independencia entre la participación laboral y la protección de la vejez. En segundo lugar, se ampliaron los programas contributivos para alcanzar también a la población autoempleada, a los trabajadores y trabajadoras informales y a las trabajadoras de casas particulares. Esta expansión fue decisiva para las mujeres. En tercer lugar, algunos países reconocieron aportes a la seguridad social por el nacimiento de cada hijo o de cada hija. Como resultado, la brecha de acceso a las pensiones entre hombres y mujeres pasó de ser 15 puntos porcentuales en 1995 a solo 4 puntos porcentuales en 2015. El doble de mujeres adultas mayores lograron tener una pensión propia al final del periodo. Esto fue un avance muy significativo, aunque claramente los montos tendieron a ser pequeños y a ser insuficientes para enfrentar el costo de la vida. En materia de transferencias monetarias condicionadas, pues se crearon 18 programas en 18 de los 19 países de nuestra región, y en 2012 1/5 de toda la población latinoamericana era parte de estos programas. Quienes recibieron las transferencias a nombre de los niños y las niñas a quienes iban dirigidas fueron casi siempre mujeres. Ellas las recibieron en su condición de madres y de cuidadoras en reconocimiento y también aprovechándose de su papel de principales o exclusivas cuidadoras. En tercer lugar, la intervención estatal comenzó de manera incipiente a abordar explícitamente los cuidados como una responsabilidad de la política pública y no solo de las familias. Se planteó así la necesidad de contar con servicios de cuidado, de contar con licencias por nacimiento para cuidar, con programas de apoyo a personas adultas mayores, cuidado dependientes, entre otras medidas. Al comenzar a definir los cuidados como un asunto público, distintos países fueron creando sistemas como Uruguay con su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, redes como Costa Rica con su Red Nacional de Cuido y en general intervenciones como Ecuador y como otros países para profundizar el papel del Estado en esta nueva área de participación.
A pesar de los grandes avances, seguimos con un problema muy grave. Los cuidados siguen siendo vistos como un asunto exclusivo o principalmente femenino. La participación masculina en materia de cuidados continúa siendo marginal. Casi la mitad de los países carece de licencias por paternidad, y aquellos que lo tienen, con raras excepciones, tienen pues transferencias, licencias por muy poquitos días. Para adelante, en el balance, lo avanzado ha sido muy importante, pero claramente insuficiente. La dirección de los cambios ha sido la correcta, pero falta mucho por andar. La región necesita completar coberturas y necesita mejorar montos de las transferencias y calidad de sus servicios. Es cierto que actualmente hay muchas necesidades y pocos recursos para hacerle frente. La pandemia, producto del COVID-19, ha puesto en evidencia, de forma aún más cruda que previamente, todo lo que las sociedades latinoamericanas necesitan hacer por el bienestar de su población. Desde asegurar viviendas dignas, agua potable, electricidad, hasta servicios de cuidado y servicios de salud. A la vez, la pandemia ha puesto en evidencia la imperiosa necesidad de que toda la población cuente con ingresos básicos extendidos y con servicios de cuidado amplios y adecuados a las necesidades de familias muy diversas. La región es en este momento la que mayor pérdida de empleo y de horas laborales tiene en el mundo. Y dentro de la región, las mujeres han experimentado mayor pérdida de horas de trabajo y de puestos de trabajo que los hombres. Datos de la Organización Internacional del Trabajo de septiembre de 2020 así lo muestran. Para desandar este camino, la respuesta estatal necesita rápidamente y de manera sostenida integrar ingresos y cuidados en los pisos de protección social y construir estos pisos de protección social de la mano de estrategias de generación de empleo formal que aseguren que todo trabajo va vinculado a la respectiva provisión en materia de cuidados, de manera tal de poder reemplazar el tiempo de cuidados que las mujeres dejan de realizar para poder insertarse en el mercado laboral. Estos servicios de cuidados pueden a la vez generar empleo formal que desesperadamente la región necesita, generar buen empleo formal de manera tal de que este trabajo también se refleje en aportes fiscales y así estar creando un círculo virtuoso entre el mercado laboral, la política social y el bienestar de las familias en lugar del círculo vicioso que necesitamos dejar atrás. A la vez, transformar las relaciones de género requiere de mucho más que política social, es claro. Requiere reorganizar el uso del tiempo y mover los cuidados al centro de la agenda de nuestra sociedad. Y al centro de la agenda no solo de la política social, sino también de la política laboral y productiva. Solo creando corresponsabilidad social entre el Estado, el mercado laboral, las familias y entre hombres y mujeres es posible tener la sociedad cuidadora que prioriza lo importante que todos y todas nos merecemos. Se necesita, por supuesto, mucha más investigación para entender las conexiones entre estos tipos de política pública y para entender las dinámicas políticas que nos permitirán tener las políticas que estamos buscando. Hola, ¿siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como ven, este video nos ha venido como anillo al dedo para el tema de hoy. Pienso, me corrigen si me equivoco, que con este resumen y con los materiales que ustedes prepararon, su lectura o que vieron para el trabajo de la sesión sincrónica, estamos listos para más bien que ustedes procesen colectivamente lo que han visto en torno a unas preguntas, si les parece. Yo preparé las siguientes preguntas para el trabajo grupal que desde mi punto de vista amarran los distintos contenidos y también permiten que ustedes pues intercambien visiones, opiniones al respecto de esto.
La primera pregunta tiene que ver con, bueno, ¿en qué fue positiva la vuelta del Estado para las mujeres y para las relaciones de género? Esa es una pregunta general que se puede responder distinguiendo entre elementos de resultado y elementos de arquitectura de políticas. La segunda pregunta, que está en el entre líneas de este video y que es importante explicitar, es ¿para qué sirve que las mujeres tengan trabajo remunerado? Y entonces allí, tanto el trabajo de Spin Andersen y Paliar como el video del PNUD, elaborado por el PNUD, les brindan elementos importantes. La tercera pregunta es, ¿para qué sirve tener servicios sociales asociados a los cuidados? Y ahí también, tanto Spin Andersen y Paliar como el video del PNUD les ofrecen pistas importantes. La cuarta pregunta es, ¿qué quiere decir que los hombres feminicen, entre comillas, su uso del tiempo? ¿Y para qué serviría que ello ocurra? Y la última pregunta es, ¿qué ha cambiado que hace perder la vigencia y la efectividad de la división sexual del trabajo tradicional? O sea, ¿por qué pues el plan B, que podría ser volver a los años 30, no es un plan B que pudiera, o a los años 50 o 60, no es un plan B que podría funcionar? Con estas preguntas, lo que he buscado es que desempaquemos no solo qué ha pasado con la política social, sino por qué estos cambios han sido importantes, por qué tenemos que seguir profundizándoles, y cuál es el problema de pensar en alternativas que, en lugar de buscar potenciar la inserción laboral femenina y trabajar en torno a nuevas relaciones entre familias y política social y mercado laboral, se cobija en la idea de que es posible volver a arreglos más tradicionales en estas relaciones. Sí, la última pregunta es, ¿qué ha cambiado que hace perder vigencia y efectividad a la división sexual del trabajo tradicional? En todo caso, ahora en los grupos ustedes van a tener las preguntas y las fuentes principales para poder responder a estas preguntas. Las preguntas las vamos a usar en el interrogatorio didáctico y las respuestas nos ayudan a tener una guía orientadora para poder luego tener material más sistematizado que les permite a ustedes aplicar estos conceptos a situaciones o escenarios específicos, como normalmente les pregunto en el marco de los interrogatorios, buscando que ustedes no me repitan los conceptos, sino que repasándolos los apliquen y les saquen el jugo en términos del rendimiento analítico que estos conceptos tienen. Entonces, ahora voy a pausar la grabación. Retomamos la grabación después del trabajo en grupos, y lo que vamos a hacer no es revisar exhaustivamente las respuestas de cada una de las preguntas, sino que cada grupo va a compartir como los principales asuntos que hay que tener presente a la hora de responder adecuadamente la pregunta. Entonces vamos primero con el grupo 1, que respondió en qué fue positiva la vuelta del Estado para las mujeres y en qué fue positiva para las relaciones de género. Bueno, esa realmente no la hemos terminado porque sí nos costó bastante diferenciar elementos como de qué era la arquitectura y cómo se traducía eso en resultados. Eso fue como tal vez lo más, como lo más que más nos costó, pero también como más en términos, porque estábamos centrándonos mucho en la inserción laboral hasta que la profe nos dijo como eso todo es una consecuencia de resultados y de arquitectura. Entonces, como repensarlo ahí, pero tenemos que terminarlo. Ok. Profe, y Bien. también cuesta como diferenciar los servicios de la política social, ¿verdad? Que en cada uno hay características y cambios diferentes en estos dos elementos de resultados y arquitecturas. Por ejemplo, pensiones versus cuidados. Exacto. Algo que pueden hacer en este caso es decir que la respuesta no va a ser exhaustiva, sino que van a tomar como puntas del iceberg indicadores más importantes para fundamentar la respuesta. Entonces, por ejemplo, es claro que los cambios principales fueron en coberturas. Y con las coberturas de las mujeres se tuvo un efecto en reducir equidad, en reducir inequidad entre hombres y mujeres. ¿Mm? Entonces, el mejor ejemplo de eso es el tema de las pensiones.
la reducción de la brecha en el acceso entre hombres y mujeres a las pensiones a partir de que muchas más mujeres accedieron. ¿Cómo accedieron? O sea, ¿cuál fue el cambio en la arquitectura que permitió este cambio en los resultados? La creación o la ampliación de programas no contributivos y algunas modificaciones en los programas contributivos existentes. Entonces, por ejemplo, si un país, como parte de los programas contributivos, reconoció cotizaciones por niño o niña nacido, miles de mujeres se jubilaron en Uruguay en el momento en que se reconocieron contribuciones por hijo nacido vivo. Entonces ese fue un cambio en la arquitectura que tuvo un efecto en el acceso a la pensión, en la cobertura de las pensiones, y que redujo la brecha entre hombres y mujeres. ¿Mm? Ahora, estos son ejemplos de acceso de las mujeres. Cuando pensamos en relaciones de género, entonces podemos tomar como criterio central la división sexual del trabajo y ver si esos cambios incidieron ahí o no. Entonces, por ejemplo, cuando el Estado reconoció que ese trabajo de cuidados que las mujeres habían estado haciendo era un trabajo y lo reflejó en contribuciones a la seguridad social, está incidiendo en las relaciones de género, porque está valorizando un trabajo principalmente femenino. ¿Mm? Pero entonces, no toda afirmación positiva o mejora en el acceso de las mujeres a la política social toca las relaciones de poder asociadas a las relaciones de género. Piensen en el acceso a la política. No toda, por ejemplo, las cuotas que permiten que más mujeres tengan voz y representación política son muy importantes para mejorar la participación de las mujeres, por ejemplo, en los poderes legislativos. Pero eso no quiere decir que haya necesariamente más equidad en las condiciones en que las mujeres participan respecto a los hombres una vez están ahí. Entonces, podemos diferenciar una y otra cosa. A ver si ahí les parece que les ayuda y queda más claro el punto. También, no sé, para las personas que no estaban en el grupo, si hay alguna duda, es importante que nos vayamos aclarando, porque, digamos, este intercambio es el que no tuvimos en la parte magistral, digamos, porque no lo hicimos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la emergencia de un nuevo sector de política social como el de los cuidados es un cambio de arquitectura porque tiene que ver con un cambio en cómo accede a quiénes, ¿verdad? Y puede tener en unos países muchas consecuencias en cobertura, suficiencia y equidad, y en otros países muy pocas. Entonces, siempre es bueno volver como a los conceptos principales que hemos estado usando y ver cómo se aplican para la materia específica que estamos viendo. ¿Alguna duda o pregunta? Es posible que cuando ustedes revisen la guía de clases y en preparación para el interrogatorio didáctico, les surjan algunas dudas, ¿no? Y siempre, para eso tenemos mediación virtual, y para eso siempre ustedes pueden evacuar dudas y comentarios luego, ¿verdad? Pero nada, si hay cosas importantes ahora que estamos revisando el material de grupos, me dicen. Profe, ¿Sí? hace como 2 días estaba leyendo una noticia que decía que P&G, esta empresa transnacional, iba a extender los meses que cubría la licencia de paternidad. Entonces, no sé, yo me quedé pensando si otras empresas en el resto de América Latina, aunque lo dudo, la verdad, han implementado ese tipo de políticas, tal vez sin la obligación, o sí, digamos, de una ley por parte del Estado, o si eso es totalmente atípico, digamos. Bueno, en este momento hay algunas transnacionales que lo han hecho, y en este contexto de pandemia está Procter & Gamble, y luego Deloitte ha estado haciendo unas encuestas para identificar las dificultades que sus trabajadores y trabajadoras tienen
No se ha traducido medidas todavía, pero digamos que uno de los puntos sobre los que están consultando tiene que ver con conciliación entre vida familiar y laboral. En general, en el mundo, las empresas que de manera voluntaria introducen este tipo de medidas sin tener que hacerlo por regulación estatal, son empresas que tienen un personal muy escaso, en el que han invertido tiempo y capacitación y que no quieren perder. La investigación muestra que la rotación laboral se reduce con este tipo de medidas y que tanto el clima laboral como la satisfacción y la productividad puede aumentar. Entonces, en general son empresas que dirigen estas medidas a un perfil de trabajadores muy, muy específico. Ahora, en el video que ustedes vieron de PNUD, cuando dice, bueno, ¿y qué ha ocurrido para atender todo esto que ha cambiado? O sea, las familias se transformaron enormemente. ¿Qué ha pasado con los mercados laborales y los estados? Y el video dice nada, ¿no? Ese video estaba acompañando un informe de PNUD y de OIT en el que yo participé, junto con María Elena Valenzuela, como autoras técnicas, que abordaba conciliación entre vida familiar y laboral, y en el 2009 eso era así. Pero al 2020 vemos que ha habido cambios y ha habido transformaciones. En general asociadas a nuevas reglas de juego que puso el Estado, pero también con estos ejemplos como el que mencionas, Cristian. Esas nuevas reglas en el balance avanzaron más en crear servicios de cuidado para desfamiliarizar parcialmente cuidados, mucho más que para incorporar a los hombres. Y ese es el balance que hace el trabajo que hicimos con Merique Bluefield. En general hubo más avances en equidad socioeconómica y en derivar cuidados fuera del ámbito familiar que en incorporar a los hombres en los cuidados de manera decisiva, aunque hubo excepciones, y mencionamos las licencias parentales en Uruguay, la licencia por paternidad en Uruguay y las licencias parentales en Chile. Ahora, algunos de estos puntos los abordaron otros grupos, entonces tal vez, si no hay algo así muy urgente sobre esta pregunta, podemos seguir con la segunda. Vamos a la segunda. Acá, digamos, entre la primera y la segunda hay un salto. ¿Por qué? La primera tiene que ver solo con la vuelta del Estado. Pero una de las cosas digamos, uno de los argumentos en que fue positiva la vuelta del Estado es que facilitó la inserción laboral. Y por eso preguntamos aquí, bueno, pero ¿para qué sirve que las mujeres tengan trabajo remunerado? Entonces, revisemos rápidamente si hubo alguna dificultad. Creo que quedó como muy claro los puntos que levantan los autores y el video del PNUD. No sé si surgió alguna duda o diferencias de criterio que el grupo 2 quisiera compartir. Bueno, primero, buenos días. Tal vez con lo que usted mismo nos comentaba, ¿qué pasó con los servicios sociales? Porque los servicios sociales, a ver, es una incorporación de la mujer al trabajo remunerado. Esos servicios sociales pasan a ser mercantilizados o profesionalizados. Pero cuando usted nos decía como si mejoraron o no, realmente no sabemos como si, bueno, creemos que mejoraron, pero en la lectura de Spiegel Anderson no queda claro si los servicios sociales de cuidado mejoraron o no. Y también en el video del PNUD, cuando se habla de qué pasó cuando las mujeres entraron al mercado laboral, se dice que los estados latinoamericanos no supieron cómo adaptarse al cambio. Entonces, como que no ha pasado realmente, bueno, no se han logrado llegar como a una adaptación al cambio. Aquí, digamos, lo estamos hablando de trayectoria, ¿se acuerdan de ese, digamos, tenemos que salir del medio vaso lleno, medio vaso vacío para pensar cuáles son los cambios respecto a una línea de base para saber si la trayectoria del cambio es la correcta o no, ¿verdad? Ahora, la primera pregunta, o sea, no responde, ¿para qué sirve que las mujeres tengan trabajo remunerado? O sea, esa pregunta está bien para vincular servicios sociales e inserción laboral, pero la pregunta es ¿para qué sirve que las mujeres tengan trabajo remunerado? Como bien dicen, bueno, puede facilitar el desarrollo de servicios, puede reducir la pobreza,
puede, ¿por qué? Porque más ingresos por familia reduce la pobreza. Puede ampliar servicios sociales porque a las mujeres trasladar cuidados fuera de la familia y al ser las mujeres las que cuidan pueden crear más trabajo para otras mujeres, pueden, como ustedes dicen aquí, garantizar más recursos para los jubilados, o sea, más que más recursos para los jubilados es más gente contribuyendo a los sistemas de pensiones, ¿no? Y también, bueno, hay un informe de McKinsey que acaba de salir en el contexto de la pandemia que dice que los países que inviertan en servicios sociales y que logren que las mujeres que estaban participando del mercado laboral regresen al mercado laboral, van a tener un crecimiento económico de 13 trillones de dólares mayor que los que no. Dice que los países que inviertan en servicios sociales y en cuidados después de que pase la pandemia van a ver su capacidad de crecimiento económico en 5 trillones de dólares menos que los que sí. Entonces hay todo un asunto aquí, digamos, de que no es un asunto de interés de las mujeres y solamente un tema de los derechos humanos de las mujeres, que también lo es, sino que la economía tiene su cara monetaria y tiene su cara no monetaria. Las mujeres son una fuerza importante de la economía monetaria y por lo tanto son generadores de riqueza y generadores de valor económico. Entonces para eso sirve también que las mujeres tengan trabajo. Pensemos, ¿para qué serviría? ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana los hombres empezaran a cuidar, se quedaran en sus casas y las mujeres salieran a trabajar remuneradamente? Pensaríamos lo obvio, qué pérdida de oportunidad para tantos hombres y para las economías a las que esos hombres estaban aportando, para la dimensión monetaria de la economía, ¿verdad? Bueno, pues piénsenlo al revés y entonces vamos a tener varios argumentos de tipo macroeconómico también. ¿Sí? Entonces, nada más, digamos, todo el material que está en esta pregunta va muy bien, está muy bien. Siempre vuelvan, cuando van enumerando, a la pregunta, a si los puntos abordan exactamente la pregunta o ángulos relacionados de la pregunta, pero que no son exactamente la pregunta. Uh-huh. Pero, muy bien. Punto 3. Entonces, ahora sí, estábamos, bueno, ya vimos en qué fue positiva la vuelta del Estado, vimos el tema que siempre está en el entre líneas de por qué es importante que las mujeres estemos en el mercado laboral. Ahora la otra cara, ¿para qué sirve tener servicios sociales asociados a los cuidados? Bueno, en este punto nosotros estuvimos hablando, bueno, primero tal vez como que la dificultad, siento yo, fue tal vez plasmar la parte de los beneficios en la niñez, digamos. Eso sí como que nos cuesta un poco más. Nosotros pusimos que, bueno, que las funciones de cuidado deberían ser acogidas por el Estado. Ahí la profe nos puso un comentario. Esa pregunta, para mí, esa pregunta no responde, o sea, ese punto es, sí, yo estoy de acuerdo, pero no es una respuesta a para qué sirve tener servicios sociales asociados a los cuidados, ¿verdad? O sea, sí, bueno, normativamente a alguien le podría parecer que sí, alguien podría decir, no, a mí no me parece, yo creo que los cuidados tienen que estar en la familia. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿para qué sirve tenerlos? Sí, eso ya sería como los siguientes puntos, que sería como que permite la incorporación de las mujeres al mercado laboral, aumentando los índices generales de empleo, brinda la oportunidad de tener autonomía financiera, garantizar la igualdad de oportunidades, también permite cubrir el tema de desarrollo integral de los niños, que ahí fue donde nos costó un poco, digamos, esa parte, y que permite que las mujeres puedan diversificar el uso de su tiempo para su desarrollo profesional. Ok, ahí digamos, todos estos puntos están bien, pero buena parte de estos puntos responden a la pregunta anterior, porque es importante que las mujeres estén en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, nada más tener ese cuidado. O sea, bueno, uno... Si Profe, sí, adelante. Perdón, no, también es como porque, ¿verdad? La discusión fue mucho sobre los beneficios que se adquieren, ¿verdad? O para qué sirven, y fue dirigido sobre todo a la mujer, porque como usted bien nos decía, como lo habíamos visto en unas clases hace bastante tiempo, y como la lectura de Spin Anderson también lo recalcaba, existe todavía, ¿verdad? Una carga muy grande
de los servicios de cuidado sobre las mujeres. Entonces, a fin de cuentas, el hecho de que existan servicios sociales asociados a los cuidados, generalmente los beneficios van a ir dirigidos a las mujeres, que son las que tienen que cubrirlos. Ahí va, Sí. entonces la palabra clave ahí es conciliación entre vida familiar y laboral. O sea, esa es la palabra que es relacional. Tener servicios sociales de cuidado permite conciliar de mejor manera vida familiar y vida laboral, o trabajo remunerado y trabajo no remunerado, en particular para las mujeres. En segundo lugar, crea puestos de trabajo, que a su vez también va a tener efectos en las mujeres, dado que si son servicios de cuidado, probablemente van a estar altamente feminizados. En tercer lugar, y esto tiene más que ver con la gente que recibe los cuidados, previene la exclusión. O sea, un niño o una niña del primer quintil que tenga estimulación temprana antes, va a tener mejores resultados escolares. Y eso es una cosa que está, como, o sea, desde el punto de vista de los cuidados per se, hay cierto tipo de cuidados que van a ser más fácilmente y mejor otorgados en el marco de servicios sociales. No estamos hablando de públicos o privados, en general, servicios sociales, ¿no? Entonces tienen que ver con prevención de exclusión y con creación de capacidades. También, y esto lo vamos a ver en la pregunta del siguiente grupo, también cuando se produce envejecimiento poblacional, se necesita un tipo de cuidados más especializado que las familias no pueden proveer. Y entonces, esos son dos ejemplos que, asociados a la calidad de los cuidados que se pueden brindar fuera del ámbito familiar, de que responderían a para qué sirve tener servicios sociales de cuidado. ¿Sí? Entonces, después le podemos pegar una revisadita a los puntos, igual lo pensaba revisarlos todos. ¿Todo bien con estos puntos? Como les digo, todas las preguntas están muy relacionadas, simplemente que abordan ángulos complementarios, ¿no? O sea, cada pregunta vendría a ser como a plantearles una variable dependiente. En este caso es servicios sociales de cuidado, y en la anterior era trabajo femenino remunerado, ¿no? Entonces son pequeñas diferencias analíticas en las respuestas. Ok, vamos a, ¿por qué es importante que los hombres, qué quiere decir y por qué es importante, para qué serviría que los hombres, entre comillas, feminicen su uso del tiempo? Bueno, buenos días, profesora. Y aquí, quizás una de las mayores dificultades es que cuando hablamos, ¿qué quiere decir que los hombres feminicen? Bueno, entonces hay labores feminizadas, hay labores masculinizadas, ¿qué le corresponde a quién? Y eso nos lleva a una discusión muy de estructura social. ¿Quién hace qué y por qué? Y eso nos lleva a una discusión muy amplia, donde es muy difícil puntualizar cada cosa, por qué las cosas son así, quién le toca a quién, cómo se mueve de un lado para otro. Y bueno, eso siempre termina en una nube enorme con muchas cosas de las cuales discutir. Sin embargo, bueno, una de las cosas que logramos o ese punto es, bueno, significa que los hombres asuman labores de cuidado y trabajo doméstico que histórica y socialmente se habían asignado a la mujer, es decir, que estaban feminizados, ya que hay una masculinización o que las mujeres adquieren terreno en este, o adquieren espacio en este terreno que se consideraba como masculino. Bueno, entonces, ¿cómo es o cómo suceden las cosas del otro lado de la moneda? Como producto sí, una cosa nada más, perdón que interrumpa, sí. Pero lejos de ser una discusión muy abstracta, vamos a ver, esto es muy concreto. Los días tienen 24 horas, y si las mujeres dedican jornadas laborales de 8 horas a trabajar remuneradamente, es muy difícil lograr resolver todos los asuntos vinculados a los cuidados si la mitad de la población sigue destinándole casi nada a esos cuidados. O sea, la discusión puede ser muy metafísica si ustedes quieren, pero desde el punto de vista sociopolítico y de la pugna por la distribución de los recursos, y el tiempo es un recurso, no es metafísico y es mucho más concreto que eso, ¿no? Entonces, el punto es que hay una pugna distributiva por el uso del tiempo, intencional o no intencional, porque se produce una transformación de una mitad de la población, la otra mitad de la población no se mueve sustancialmente del lugar, entonces la mitad de la población que sí se movió del lugar tiene serios conflictos y problemas para hacer todo lo que hacía antes más lo que hace ahora. Entonces, si bien hay un montón de tareas de cuidado que pueden trasladarse fuera del ámbito familiar o dentro del ámbito familiar de manera remunerada, lo cierto es que si la mitad de la población no asume una parte de esos cuidados,
la elasticidad del tiempo de la mitad femenina de la población se vuelve insostenible. Entonces, digamos, tratemos de mantenerlo en un punto, no tanto de ideales de masculinidad o ideales de feminidad, que puede haber diversos, sino en un punto de la pugna por la asignación del recurso tiempo. ¿Mm? Ok. Bueno, creo que hay mucha relación con lo que pusimos acá de para qué sirve esta redistribución, ¿verdad? Y una es la disminución de la doble jornada a la que están sometidas las mujeres, y eso trae un mejoramiento de las condiciones de vida, de la inserción en el mercado laboral, en la salud, en la realización personal, la autonomía, y una cosa muy importante es el acceso a la esfera pública y de toma de decisiones, porque si se reduce la doble jornada a las que están sometidas, a las que estamos sometidas las mujeres, pues bueno, entonces ya de pronto queda un poco más de tiempo para inmiscuirnos en estos temas o en estos debates en los que siempre los hombres han tenido tiempo y nosotras no. Además, hay una transformación de vínculos afectivos y personales desde la conformación del entorno primario, porque ya ciertas tareas o cierto cuidado o cierta presencia en la casa no la tiene solamente la figura femenina, bueno, en este caso, en caso de que estuvimos hablando de entornos con dos padres, ¿verdad? Y además, bueno, hay cambios socioculturales y quizás una de las cosas principales es la disminución de las desigualdades económicas, sociales, de género, uso del tiempo y este tipo de cosas. Ahí va. Y esto, digamos, se relaciona mucho con un punto que tiene que ver con para qué sirve que las mujeres tengan trabajo remunerado. Hablamos de la reducción de la pobreza. Esta conversación la estamos teniendo en el marco de mercados laborales altamente feminizados. Entonces, eso interpela la posibilidad del modelo tradicional, aún en las familias que lo promueven y que lo buscan. Lo hace muy difícil en el agregado de grandes números. Y eso explica por qué realmente, digamos, los modelos deseables de vida femeninos y masculinos van cambiando, pero también cambia la realidad estructural de qué tipos de trabajos están disponibles para quiénes. Y pues ellos han cambiado mucho. Entonces, los cambios en el tipo de trabajo, al decir qué ha cambiado, qué hace perder, bueno, ahora vamos es que muchos de estos puntos los aborda el grupo 5 al abordar qué ha cambiado, qué hace que sea difícil volver, como resetear y volver al punto cero, ¿no? Ok. ¿Algún comentario más sobre este punto? De mi parte, no. ¿Alguien más de las demás personas? Bueno, súper bien. Entonces vamos por último al grupo 5, que ha cambiado, que hace perder vigencia y efectividad a la división sexual del trabajo tradicional. Pensando un poco en lo que usted decía de hablar sobre la dificultad que supone responder cada pregunta, más allá de relatar la pregunta y la respuesta, perdón, Sí, sí. Creo que nos pasó un poco lo que al grupo de Naidelin, que entre tantos temas, una se va en la discusión y entonces salen muchísimos ángulos y pues una de eso se va. Entonces creo que como la dificultad principal que nos supuso es entender que no todos los cambios y tendencias que se han dado y se están dando suponen una ruptura, ¿no? En la división sexual del trabajo. Un poco cuando poníamos, por ejemplo, en un punto hablábamos del envejecimiento de la informalidad, como cambios que se han dado, pero que no necesariamente suponen una división y que más bien posibilitan o pueden posibilitar una profundización de esta división sexual, ¿no? Pero en términos de dificultad, creo que eso es lo principal, o sea, entender esta diferencia en que no todos los cambios y no todas las rupturas suponen un efecto sobre esto y un efecto positivo, vaya, y también profundizar sobre cuáles cambios se han dado que más bien pueden llevar a generar una mayor profundización de esta desigualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. En términos generales de los puntos que recuperamos fueron 3, que tienen que ver con la ruptura a nivel familiar o la reformulación a nivel familiar de la organización y también de los papeles e inclusive de la jerarquización, ¿no? Cuando hablamos de que ahora hay mayores mujeres jefas de hogar. El segundo, con la transformación del mundo del trabajo, pues con el ingreso masivo de mujeres, pero además con este doble papel de productivas y reproductivas, ¿no?
Y por último, el papel del feminismo y la influencia que ha tenido a nivel social con el sistema de valores, pero también sobre las expectativas, y ahí también recuperamos lo que han hablado otros grupos sobre el tema de la independencia económica y la importancia de esta independencia, y la construcción de esta autonomía, ¿no? Que es central para entender como todo este engranaje. Aquí también, por ejemplo, se podría incluir el tema de un poco más a nivel internacional, los marcos que han firmado los estados, que han intentado incidir en los derechos, y también posicionar el tema de la importancia del cuidado a nivel público, ¿no? Que ha sido un poco de los cambios, otro cambio que se podría incluir ahí como un punto 4. Pero sí, este sería como el marco general de la discusión y de lo que recuperamos. Perfecto, entonces un cambio en la composición de las familias, donde no siempre hay hombres, digamos, no siempre hay el proveedor, ¿verdad? Digamos, si tuviéramos que llevarlo al punto central ahí, ¿no? Dos, el cambio en el mundo del trabajo, que demanda muchísimas mujeres por trabajos definidos como femeninos, y el papel del feminismo, de las ideas feministas, el papel pues de sus demandas en materia de transformación social, y de ahí se desagregan. Y lo que podemos decir entonces es que algunos de estos cambios implican, me parece súper importante lo que plantean, cambios en la división sexual del trabajo y otros no. Puede ser que unos cambios, por ejemplo, la demanda de trabajo femenino, de trabajo remunerado femenino, puede potencialmente erosionar la división sexual del trabajo en la familia, pero no necesariamente en el mercado laboral. O sea, la división sexual del trabajo atraviesa las diferentes esferas de la sociedad. Entonces puede ser que algunos de estos cambios la erosionan dentro de las familias, otros los erosionan fuera de las familias y otros ninguno de los dos. Entonces esa es una distinción que pueden hacer a la hora de pensar en estos puntos, ¿no? Excelente. Quiero nada más, bueno, voy a revisar las respuestas y agregar cualquier comentario y luego lo subo para que lo tengan el material. Quiero nada más cerrar diciendo que, bueno, esta canción que puse, esta canción Hasta la Raíz que puse de Natalia Lafourcade, en conjunto con Leonel García, bueno, según leí por ahí, es una canción que tiene que ver con la primera vez que ella se enamora o que una persona se enamora y lo que significa ese primer amor para quien una es, ¿no? Para quien cada persona es. Entonces, me parecía que tenía mucho que ver, que era una buena metáfora acerca de las interdependencias y acerca, o sea, cómo las imágenes que están en ese videoclip nos muestran cómo somos, cada persona en buena medida, somos quienes nos sostienen. ¿Mm? Ustedes ven que en ese videoclip hay muchas manos sosteniéndola. Incluso hay muchas manos masculinas sosteniéndola. Y ella está segura y está tranquila, y nadie está tocándola de una manera que la agrede ni la violenta. Hay muchísimo cuidado en la manera en que se está haciendo ese sostenerla, de hombres que la sostienen y de mujeres que la sostienen. Y ella transcurre y se mueve gracias a que esas personas la están sosteniendo. ¿Mm? Entonces, nada, eso me pareció una buena metáfora de las interdependencias en general y de las interdependencias en materia de cuidados en particular, de la que somos producto hombres y mujeres. No sé si alguien tiene algún comentario sobre el videoclip en particular. No, profe, que a mí me pareció muy vacilón porque yo cuando lo vi no entendía por qué usted lo había puesto, pero ahora que usted explica ya la relación con el video propiamente, sí, sí, como que resalta la importancia, nos recuerda la importancia que de pronto en políticas no siempre se la damos de los vínculos, no tanto estudiarlos necesariamente como esas relaciones de poder que siempre están, pero sí como esos vínculos que también nos sostienen y nos mueven y avanzamos a partir de eso. Claro, y que, digamos, en términos de las relaciones de género, lo que estamos tratando de transformar son las jerarquías y los monopolios de los recursos de poder. Por lo tanto, las maneras de ejercicio de las masculinidades y de las feminidades, y pues no el ser hombre o el ser mujeres per se, ¿verdad? Exacto, las redes de solidaridad. Y el hecho de que
digamos ahí, una mano puesta en el lugar incorrecto, o una mano que se quita y la deja caer, es definitoria de su vida, ¿no? Entonces, sea que reconozcamos o no esas interdependencias, ellas están siempre ahí, y uno de los retos que tenemos es justamente democratizarlas, solidarizarlas, colectivizarlas, de manera de que tengan presencia en el marco de relaciones de sinergia, de confianza, de sumar y no de restar. Y eso supone los mercados laborales, supone las familias, supone la política social y supone las relaciones entre hombres y mujeres en toda nuestra diversidad en cuanto a los ejercicios de masculinidades y de feminidades. Tal vez por eso, tal vez hay digamos, un reto que conversábamos ayer en un seminario sobre Centroamérica, que Centroamérica tiene, que es justamente de construir sociedades más solidarias, más asentadas en interdependencias horizontales, ¿no? Y bueno, ese video me parece una buena metáfora de eso. Voy a parar aquí la grabación.